Bueno, buenos días, jóvenes. Espero se encuentren bien. Ahorita vamos a avanzar con la clase de Historia Contemporánea. Entonces, en la clase anterior estuvimos viendo sobre el imperialismo del siglo XIX. Bueno, cómo se había extendido el imperialismo durante los últimos 500 años y cómo este fenómeno había llegado hasta el siglo XIX con el sistema de alianzas y el sistema de repartición del mundo de las colonias africanas, americanas y asiáticas, favoreciendo a ciertos grupos de países europeos que eran los dominantes en la geopolítica mundial. Pues con el pasar de los años, esta situación se fue volviendo tensa, cada vez más tensa, hasta que desencadenó un conflicto que se llamó la Gran Guerra y que involucró a la mayoría de los países del mundo, ¿verdad? Por eso se le conoce también como Guerra Mundial. Entonces ahorita vamos a avanzar un poquito con eso y les voy a compartir la pantalla. Bueno, entonces hablamos de la Primera Guerra Mundial. Comenzamos con una cita de Winston Churchill, que era el primer ministro británico en algún momento de estas guerras. Y él dijo, se pueden explicar la mayoría de las guerras muy simplemente, pero la explicación de esta guerra no es simple. Sus raíces están enterradas profundamente en el oscuro suelo de la historia. Esto lo dijo Winston Churchill. En la imagen podemos ver unos soldados con cámaras de gas atrincherados. Era una estrategia de guerra a largo plazo, abrir trincheras y resguardarse ahí, y solo avanzar despacio a medida que iban venciendo al enemigo y ganando territorio. Bueno, en esta guerra se habla de una triple alianza. Desde 1879, o sea, finales del siglo XIX, Alemania formaliza alianza defensiva con Austria. Se hicieron aliados ellos para evitar una venganza francesa. ¿Por qué una venganza francesa? Porque los conflictos que tenían estas potencias centrales en Europa venían haciendo que se pusieran a la defensiva los países porque iban perdiendo algunos territorios. Por ejemplo, en el caso de Francia y Alemania tenían siempre en disputa una parte del territorio que se llama Alsacia, que siempre la estaban peleando entre ambas potencias. Entonces los alemanes, poniéndose defensivos, formalizaron su alianza y estaban preparados por cualquier acción bélica por parte de los franceses. En 1882 la alianza se amplía al ser incluida Italia, y entonces esta alianza Alemania, Austria, Italia se va a conocer como la Triple Alianza. A principios del siglo XX, Alemania e Inglaterra se van distanciando en el sentido de las relaciones diplomáticas. Alemania empieza a construir una gran marina. A los ingleses eso les parece una provocación, porque los ingleses siempre han considerado que ellos son los dueños del océano, del Mar del Norte. Y al ver que los alemanes están aumentando su flota naval, ellos se ponen las barbas en remojo. Entonces la política tradicional inglesa, que siempre va a mantener un equilibrio del poder con Europa continental, ahora Alemania lo ven como el país más fuerte en tierra y ven ellos de alguna manera también amenaza para la isla de Gran Bretaña. Entonces la Triple Alianza, que es esta, entre Alemania, Austria e Italia, tiene otro bando, que es el bando opositor, que se le llama la Triple Entente. De 1892 Francia y Rusia firman una alianza dual, y en 1904 Inglaterra y Francia firman la Entente Cordial. De forma así se unen los tres para defender sus intereses en Europa. Estamos hablando de Inglaterra, Francia y Rusia.
que deciden ser una coalición y responder los tres al ser atacado uno de ellos. Europa quedaba dividida en dos campos que incluían todas las grandes potencias. Paulatinamente los demás países se fueron integrando a una u otra de estas facciones según acuerdos, intereses comerciales y militares. Y no hay que olvidar que esta época es conocida por el auge de algunas nuevas ideologías que van a poner como en moda la creencia de que se puede hacer un cambio radical a través de una visión particular de cómo entender la economía y la política. Entonces aquí mencionan, por ejemplo, que el chauvinismo vamos a ver, no leo bien aquí. El chauvinismo o nacionalismo exagerado era fomentado por los políticos, intelectuales, asociaciones patrióticas, periódicos y escuelas. Factor nacionalista incluido en la lucha por la obtención de colonias. O sea que la filosofía o la ideología nacionalista fomentaba esa política exterior de querer extender el territorio y obtener más colonias. En el transcurso del siglo XX, todos los países europeos, excepto Inglaterra, introducen el servicio militar obligatorio. ¿Esto por qué? Porque ya veían el ambiente hostil en la época y la inminente guerra que iba a haber. Entonces, para eso ellos iban preparando su ejército. Todos los países desconfiaban de sus vecinos y trataban de conseguir cañones o rifles superiores. Y aquí entonces la industria armamentística, la tecnología militar, pues era lo que buscaban. En todos lados se pregonaba la necesidad de la guerra. Todo el mundo ya miraba la guerra venir. Sin guerra, decía von Moltke, sin guerra el mundo pronto se hundiría en el materialismo. O sea, ya ellos estaban evocando la guerra. Los periodos de felicidad son páginas vacías de la historia, decía el filósofo alemán Hegel. El concepto del Estado implica el concepto de guerra, ya que la esencia del Estado es el poder, decía Tritsky. La guerra era verdaderamente regeneradora, adornada por esa seducción que el instinto belicoso eterno ha despertado en los corazones de los hombres, decía Bourget. Felices son aquellos que han muerto en grandes batallas, tirados en el suelo ante la faz de Dios. Charles Pegou, 10 semanas antes de morir en batalla. Entonces, el ambiente bélico estaba presente por todo lado. La guerra ya estaba asimilada mentalmente. Y algún día, decía Otto von Bismarck, algún día la gran guerra europea será provocada por alguna maldita tontería en los Balcanes. Los Balcanes es una región precisamente donde se originó la Primera Guerra Mundial. Los Balcanes fueron la zona de conflicto entre las tres potencias. Austria, Rusia y el Imperio Otomano. En el siglo XIX el Imperio Otomano era conocido como el hombre enfermo de Europa. Este imperio no sobrevivió a estas guerras. Varios pueblos se independizaron de los turcos. Ninguno quedó satisfecho con sus fronteras. Esa insatisfacción ahí en los Balcanes iba a provocar conflictos grandes entre las potencias, ¿no? Ahí era donde estaba la pólvora que detonaría. La región era conocida como el polvorín de Europa, los Balcanes. 1911 a 1912 hay una guerra italo-turca. En esta guerra gana Italia, se queda con Tripolitania, que es el norte de África, Trípoli, que actualmente es la capital de Libia. Entre 1912 a 1913 se da la primera guerra de los Balcanes. Turquía casi es expulsada de Europa. Junio y julio de 1913, segunda guerra de los Balcanes. Bulgaria pierde territorios. Serbia obtiene ventajas y se forma Albania como nuevo país.
Entonces, esta zona de los Balcanes, un constante conflicto y nadie conforme. ¿Cuál fue el origen de la guerra? Bueno, Austria-Hungría, que era una monarquía dual, o sea, este imperio se llamaba el Imperio Austrohúngaro. De la raza étnica o el grupo étnico de ellos son los eslavos. Estaban dispersos a través del imperio. En 1908 Austria se anexa Bosnia-Herzegovina, que actualmente ya es un país independiente, enfureciendo a los serbios, que lo consideran parte de su territorio, pues algunos fanáticos querían la anexión de tales provincias de Serbia. Aquí en el mapa ustedes pueden ver dónde está Austria, y aquí en los Balcanes donde se encuentra Bosnia, Herzegovina y Serbia. Y aquí tenemos a los protagonistas: Francisco José, emperador del Imperio Austrohúngaro. Para esa época tenía 84 años de edad y 66 de ser el rey. Por otro lado tenemos a Maximiliano, hermano del emperador, fusilado en México en 1867. Y aquí donde está el número 2, tenemos a Rodolfo, hijo del emperador, que se suicidó en 1898. Y por último tenemos a Elizabeth, emperatriz, asesinada en 1898. Entonces, los principales líderes del Imperio Austrohúngaro tuvieron un final trágico, como pueden ver. ¿Y a qué se debía esto? Pues precisamente a que el imperio estaba en la más radical decadencia, ya no podía sostener su territorio, había una diversidad cultural bien amplia y unos afanes de independencia bien fuertes entre estos países serbios, eslavos, croatas, bosnios, que ya no querían estar sometidos a este gobierno. Francisco Fernando, que era sobrino del emperador y el que iba a ser el rey del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado por el terrorista serbio Gavrilo Princip en Sarajevo, que es la capital de Bosnia y Herzegovina, el 28 de junio de 1914. Entonces, el asesinato de Francisco Fernando fue lo que detonó la Gran Guerra. Ese crimen en Sarajevo conmovió a toda Europa. Todas las monarquías se pusieron atentos a lo que estaba pasando. Se creía que Austria reaccionaría en forma violenta, pero no fue así. Los investigadores no pudieron establecer conexión entre los conspiradores y el gobierno serbio. Rusia se había autonombrado protectora de los pueblos eslavos. Y recuerden que Rusia tenía una alianza también con Inglaterra y con Francia. Austria deseaba castigar a Serbia, pero temía a Rusia. Guillermo II anuncia intervención alemana por Austria si Rusia lo hace por Serbia. Y aquí es donde se empiezan a amenazar. Si vos te metes con este, entonces yo me meto con el otro. Si ustedes se meten conmigo, entonces él se va a meter a defenderme. Y tenían ya esos pactos de mutua defensa. El 23 de julio a las 6 de la tarde, Austria presenta a Serbia un ultimátum. En ese ultimátum piden lo siguiente: investigar por la policía austríaca en Serbia si estaban involucrados con los terroristas, suprimir toda propaganda contra Austria, desbandar sociedades que promovían dicha propaganda, y tenían 48 horas para contestar todas estas exigencias que Austria le pedía a los serbios. 5 minutos antes de vencer el plazo, el ministro serbio entregó la contestación. El ministro austriaco hojeó la contestación y dijo que no era satisfactoria, no los convenció. Telegrafió a Viena, la capital de Austria, diciendo que había roto relaciones diplomáticas con Serbia y que 3 horas antes del rompimiento los servicios habían decretado la movilización. Entonces, el 29 de julio a las 9:20 de la noche, los austriacos decretan la movilización. O sea, se van. El 27 de julio, Guillermo II regresa a Alemania. Inglaterra advierte a Alemania que en caso de guerra no cuente con la neutralidad inglesa. O sea, lo está amenazando directamente.
28 de julio, el Kaiser, que es el emperador alemán, apenas se entera de la respuesta serbia, creyendo que ya no hay razón para la guerra. Berchol, primer ministro austriaco, engaña al emperador diciéndole que los serbios ya estaban atacando. Entonces Alemania entra a la guerra de forma engañada. Le dieron información falsa. Le dijeron que ya los serbios ya estaban atacando para que Alemania atacara. Como en aquel entonces no existía WhatsApp ni para decir, mandame una imagen, pues, una evidencia. Entonces se confía en la palabra en esa época y al final lo engañaron a los alemanes. Entraron a la guerra, pero de todos modos siempre iban a entrar porque ya tenían una alianza. Y tenían intereses que proteger en los Balcanes. El 28 de julio de 1914, a las 11 de la mañana, Austria declara formalmente la guerra a Serbia. 2 días después, a las 4 de la tarde, Nicolás II, que era el zar de Rusia, decreta una movilización. Recuerden que Rusia tenía un pacto de involucrarse si se metían con Serbia. Entonces Alemania envía un ultimátum a Rusia, dándole 12 horas para detener toda movilización de tropas y otro a Francia para que defina su posición. Los alemanes empiezan a mandar ultimátum como diciendo, bueno, ¿van a pelear o se van a apartar o qué es lo que van a hacer? Defínanse. A las 4:15, Francia da la orden para la movilización. El 1 de agosto, a las 7 p.m., Alemania declara la guerra a Rusia. O sea, estamos hablando de que mataron a un futuro rey de Austria en un país del Balcán llamado Serbia, y eso hizo que un país le dijera al otro, si te metes con ellos, te metes con nosotros, y al final todo el mundo se terminó peleando. Así estábamos en ese momento del inicio de la guerra. Así estaba la humanidad, en ese infantilismo. Bueno, el 3 de agosto, Alemania declara la guerra a Francia. Entonces estamos hablando que Alemania empezó a declarar la guerra a todo el que no se definía. El plan de Alemania, von Schieffelin, jefe del Estado Mayor, planea eliminar a Francia en 6 semanas. Entrando por Bélgica, luego se moverían al este para derrotar a Rusia en 2 meses. Ellos tenían una agenda, un plan militar. Y el plan 18 de Francia, Escuela del Ataque, atacar con decisión, atacar con las bandas, por la banda, ¿verdad? Tocando para estimular el patriotismo y atacar con la bayoneta. Cuando decimos con las bandas es el espíritu militar de la banda marcial. Bueno, el 2 de agosto a las 7 p.m., Alemania pide permiso a Bélgica para el paso de sus tropas, dándole 12 horas para contestar. Tienen 12 horas para contestar. Alemania invade Bélgica, Bélgica resiste, Inglaterra envía un ultimátum a Alemania para detener la invasión, pero como no le responden, entonces Inglaterra decide declarar la guerra a Alemania. Y ya para la noche del 4 de agosto la guerra era ya general. O sea, ya estaba Inglaterra en la guerra, estaba Francia, estaba Italia, estaba Austria, estaba Alemania, estaba Rusia. Ya todos estaban con la guerra declarada. De un lado Alemania y el Imperio Austrohúngaro, y del otro Francia, Inglaterra, Rusia, Bélgica y Serbia. Aquí vemos el mapa del continente europeo. Ahí donde está señalado en amarillo, en los pins amarillos, pueden ver ustedes los países que ya estaban involucrados en la guerra. Según el plan Schieffelin del Kaiser alemán, parte del ejército esperaría a los franceses en la frontera. Está la frontera Francia con Alemania. Mientras otra parte rodearía París entrando por Bélgica y los aplastarían en la frontera. Por aquí por Bélgica entrarían y rodearían París. Otros estarían esperando aquí. Ese era el plan. Pero no le fue tan fácil pasar a través de Bélgica porque los belgas
opusieron resistencia. Y hay una ciudad en Bélgica, frontera con Alemania, que se llama Lieja, donde tenían bastantes fuertes, tenían protegida la frontera. Pero el día 18 el rey Alberto decidió retirar gobierno y ejército de Bruselas, refugiándose en Amberes. ¿Por qué? Porque los alemanes fusilaron a cientos de belgas, incluyendo sacerdotes y alcaldes, o incendiaron ciudades. Y ellos ya tenían miedo de que los liquidaran. O sea, el ejército belga no estaba a la altura del ejército alemán. Entre las incendiadas estuvo la ciudad universitaria de Lovaina, con su famosa biblioteca de 230.000 volúmenes, entre ellos 750 manuscritos medievales y más de 1.000 otros manuscritos incalculables, ¿verdad?, que los alemanes ahí destruyeron. Siempre que hay guerras se destruyen patrimonio importante de la humanidad, se destruyen cosas invaluables, ¿verdad? No solo es el hecho de que maten a las personas, sino que también destruyen evidencia histórica, destruyen patrimonio de la humanidad. Eso siempre ha pasado así porque la guerra saca lo peor del ser humano y no razona cuando andan en guerra y andan destruyendo lo que les pone enfrente, con tal de derrotar al enemigo. Alemania perdió simpatías entre la opinión pública mundial por este hecho, haber incendiado la ciudad universitaria de Lovaina. Joseph Joffre, que era jefe del Estado Mayor francés, inició la ejecución del Plan 18 a lo largo de toda la frontera franco-alemana. El resultado fue un desastre para los franceses. Perdieron 300.000 soldados en la batalla ahí en las fronteras, y que la mayoría al final terminaron retrocediendo porque este plan de los franceses no funcionó. Los alemanes tenían una mejor organización. El triunfo de un ejército, la disciplina del ejército alemán tenía que ver bastante por eso, porque ellos eran mejor organizados, más disciplinados. Los ingleses intervienen. El 23 de agosto se encuentran con los alemanes en Mons, aquí en Bélgica siempre. Sorprendiéndolos, los ingleses, superados en número, emprendieron la retirada. El ejército alemán continúa su ataque de acuerdo a lo previsto. Alemania avanza, pero el aprovisionamiento y las comunicaciones se dificultan. El ejército está agotado. Francia aprovecha, calculando el tiempo y que están sin provisiones los alemanes, y contraataca. La batalla del Marne tiene lugar entre el 6 y el 9 de septiembre. Desde cerca de París hasta la frontera suiza, los alemanes van retrocediendo. El plan Schifflen había fracasado. El plan que era entrar por Bélgica y esperarlos por la frontera. Cuando hay diferentes puntos donde están sucediendo las batallas, se les llama frentes. Habían otros frentes. A mediados de agosto los rusos invaden Prusia Oriental con 2 ejércitos. Entre el 26 y 29 de agosto, Alemania vence en la batalla de Tannenberg, tomando 92.000 rusos prisioneros. Austriacos fallan en el sur contra los rusos y en la conquista de Serbia. Ustedes entonces pueden ver que estamos hablando aquí del frente oriental. Alemania estaba atacando a París por este lado, a los franceses, queriendo conquistar la capital París, y por este lado estaban en Tannenberg, queriendo hacerse con Prusia, que es esta zona aquí de actualmente está Bielorrusia y otros países. Pues aquí para querer atacar a los rusos. Entonces Alemania estaba atacando por 2 frentes. Ahora, la marcha hacia el mar. Los alemanes retroceden cavando trincheras. Franceses e ingleses envían ejércitos hacia el mismo rumbo, produciendo choques violentos de varios días. Cuando se encuentran de repente los soldados, andan en preparativos y se encuentran soldados entre ellos enemigos, se les llama escaramuzas. Hacen una pequeña batalla ahí, pero no es la gran batalla, ¿verdad? Cuando ya se sabe que se van a enfrentar, sino que es algo como que surge de coincidencia. Entonces a ese tipo de batalla se le llama escaramuza. Para noviembre la línea se extendía por más de 600 kilómetros. Aquí pueden ver ustedes en el mapa.
al trazar la línea entre la frontera con Suiza y la salida al mar a través de Francia. Estamos hablando de 600 kilómetros. Un ejército alemán formado por estudiantes adolescentes atacan Ypres, y como eran jóvenes que eran más que todo afán y patriotismo, pero no tenían experiencias, generales con experiencia, pues perdieron. Eso es algo bien importante también en el aspecto militar. La experiencia de un buen general que tenga ya estrategias claras, que conozca los terrenos donde se pelean, y sobre todo la experiencia, porque la experiencia es lo que hace que tenga más accesible el triunfo. La guerra de trincheras a fines de 1914, los bandos se habían atrincherado uno frente a otro. Habían decidido abrir zanjas profundas de unos 2 metros para estar ahí cubierto del fuego enemigo, casi sin moverse del lugar durante 4 años. En esas trincheras mucha gente murió. Unos enfermaron de tuberculosis, padecían de pie de atleta porque se inundaban de agua. Muchos soldados murieron en las trincheras. Era una situación terrible. En algunos lugares las trincheras estaban a 3 kilómetros de distancia. En otros, entre una trinchera, la de los franceses contra los alemanes, por ejemplo, habían 20 metros de distancia. Entonces ustedes se imaginan, a cada rato se tiraban granadas. Tenían que estar con máscara de gas. Aquí tenemos una imagen de cómo era una trinchera, generalmente zanjas de 2 metros de profundidad y de anchura suficiente para dar pasos a 2 hombres. Entonces, esta guerra de trincheras duraron hasta 4 años. Aquí tenemos más fotografías, como la gente estaba hacinada ahí. Muchos murieron, quedaron ahí soterrados, ahí mismo los terminaron enterrando. También se construyeron galerías subterráneas con capacidad para refugiar hasta 200 hombres. Aquí tenemos otra imagen. Miren, son imágenes fuertes. Se ve un soldado caído y mutilado. Probablemente esto pasaba cuando se paraban en minas, porque los terrenos cercanos a las trincheras eran terrenos minados por si querían acercar durante la noche el enemigo. A veces las minas eran armas para los propios del ejército, porque si les tocaba correr, no sabían dónde habían puesto las minas. Ahí nomás fallecían. La existencia era extremadamente tediosa. Días y meses de guardia con el lodo hasta las rodillas, cubiertos de piojos, conviviendo con ratas de gran tamaño que se alimentaban de los cadáveres. Los soldados que sobrevivieron y que experimentaron estas trincheras quedaron con unos traumas terribles, con traumas por guerra. No poder dormir y sentir ataques de pánico por lo impactante que fue vivir eso. Lo inhumano. Tenemos otra imagen, pueden ver ustedes, soportando el hedor de la carne podrida y estar escuchando los disparos que a cualquier momento le tocaba a uno que llevarse un tiro en la cabeza. En miles de kilómetros cuadrados, todo vestigio de vida civilizada había desaparecido con la guerra. La tierra había tomado un aspecto parecido al de la luna, ¿no? Todo llena de cráteres por las bombas. Eso era Francia, una de las ciudades más bellas del mundo, reducida a escombros. Por otro lado, en Asia, Japón tenía una alianza con Inglaterra desde 1902. Y el 23 de agosto de 1914 entró a la guerra del lado de la Triple Entente. ¿Recuerdan ustedes la Triple Entente, verdad? Quienes pertenecían. Japón nunca ayudó a sus aliados, pero se apoderó de algunas colonias alemanas en el Pacífico, como Tsingtao, de la costa china. Esta parte de aquí Japón se la apoderó. Esa alianza, al ser tan lejana geográficamente, era poco factible. Era más que todo una alianza comercial. Aquí tenemos, por ejemplo, un lugar que los japoneses se disputaron y que se lo disputaban más que todo contra Estados Unidos, las Islas Marianas, cerca de la Gran Fosa de las Marianas, las Islas Carolinas y las Islas Marshall.
Inglaterra confiscaba 2 barcos turcos, enfureciendo a estos. El 2 de agosto, Turquía firma pacto secreto con Alemania. 2 barcos alemanes perseguidos por Inglaterra se refugian en Constantinopla. Entonces, cuando pasa eso de que un país que está neutral empieza a defender o a ayudarle a un país que está en guerra, inmediatamente el otro país, el enemigo, lo considera ya enemigo, ¿verdad? El 29 de octubre, estos barcos bombardean el puerto ruso de Odessa. El 2 de noviembre, Rusia declara la guerra a Turquía. O sea, Turquía se decidió por formar parte de la Triple Entente. Turquía dependía de abastecimiento que Alemania enviaba a través de Rumania, país que se había mantenido neutral. En invierno de 1914 a 1915, los turcos sufren una terrible derrota ante los rusos, en el Cáucaso. Aquí podemos ver en las trincheras otra vez la imagen y las personas utilizando máscara antigas, gas mostaza. El 22 de abril de 1915, los alemanes descargan gases asfixiantes contra los franceses en Ypres, abriendo una brecha de 6 kilómetros. Fue la primera vez en esta guerra que se puede decir que hubo una guerra química, porque empezaron a experimentar con lanzar gases tóxicos en medio de la guerra. Tuvo muchas innovaciones esta guerra. Para el invierno de 1914, la guerra en el frente occidental estaba estancada en las trincheras. O sea, la guerra contra Francia y Alemania e Inglaterra. Churchill, estamos hablando que Winston Churchill era el primer ministro. Bueno, poco a poco se fue involucrando en la política hasta llegar a ser el primer ministro de Inglaterra. Él propuso abrir los estrechos que comunican a los mares Negro y Mediterráneo a través de Galípoli y del estrecho del Bósforo, para así abastecer a Rusia, que había quedado bloqueada luego de la entrada de Turquía. Se decide que la operación sea exclusivamente naval. Recuerden que como Inglaterra tenía un pacto con Rusia, Rusia estaba en guerra con Turquía, y Turquía era, estratégicamente ahí, por ahí pasaban los barcos que abastecían de arma y alimento a los rusos. Inglaterra decidió intervenir ahí para ayudar a Rusia. El bombardeo empezó el 19 de febrero de 1915 y para el 11 de marzo los fuertes estaban destruidos, pero varios barcos chocaron contra minas. 3 barcos se hundieron y otros sufrieron daños de consideración. Se enviaron tropas. Luego de 8 meses, los aliados se retiran. Rusia no colaboró en la operación, pues no quería que los aliados conquistaran Constantinopla. Bueno, al inicio del conflicto, Italia declinó ayudar a la Triple Alianza, argumentando que Austria no le había consultado. En lo sucesivo, ambos bandos intentaron traer a Italia de su lado. El 26 de abril de 1915, los aliados e Italia firman un acuerdo secreto. El 3 de mayo, Italia abandonó formalmente la Triple Alianza y el 23 de mayo, Italia declara la guerra al Imperio Austrohúngaro. Italia, más que ayuda, fue una carga para los aliados. Bueno, esta sería la primera parte donde vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial. Hasta aquí, hasta esta parte, lo que hemos visto es que el problema, el conflicto ya estaba estancado. Y por lo menos en el frente occidental estaba la guerra de trincheras. Y en el frente oriental, Rusia estaba en guerra con Turquía. Y Alemania estaba en guerra contra Rusia a través de la ciudad de Tannenberg. Entonces, en la siguiente clase vamos a ver cómo se desenlaza toda esta trama. Y espero que busquen información adicional. Si les llama la atención este tema, hay mucho documental en internet. Solo escriben ustedes la Primera Guerra Mundial y ahí les va a aparecer miles de videos. Entonces pasen un buen día y estamos pendientes.